Las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos trasladamos hasta Chinandega, el departamento del occidente del país que se ha convertido en uno de los focos de mayor expansión de la epidemia del coronavirus en Nicaragua, que ya se encuentra en una fase de transmisión comunitaria. Nuestro colega Juan Carlos Bou conversó con ciudadanos de esta ciudad que están desprevenidos ante la pandemia y con otros que sí toman medidas para protegerse. Habló con médicos y expertos de salud y nos cuenta la historia del brote de Chinandega. Los pobladores de Chinandega se levantan diariamente con la sospecha de que algo no anda bien en esta ciudad. Los vecinos hablan de muertos y contagiados por la COVID-19, pero oficialmente el gobierno no ha informado de ningún caso positivo o de algún fallecido por la pandemia. El Observatorio Ciudadano, integrado por doctores de diversas especialidades, reporta que hasta la fecha hay 61 casos sospechosos y 18 muertes por la pandemia en Chinandega. La incertidumbre divide a Chinandega entre quienes le creen al gobierno y no se cuidan y los que están en cuarentena o han decidido autoprotegerse y usar mascarillas en las calles. El Ministerio de Salud calla desde hace 5 días sobre el estado de la pandemia en Nicaragua. El último informe del MINSA señala que en el país solo se han registrado 16 casos positivos. De estos casos, 4 están activos y 5 pacientes han fallecido, lo que coloca a Nicaragua con un índice de letalidad superior al 30%, el más alto de América. El gobierno alega que no existe transmisión comunitaria, pero las evidencias de Chinandega, los muertos, los pacientes hospitalizados y los médicos contagiados disputan la versión oficial. Se habla de casos en Chichigalpa, en El Viejo, en Chinandega municipio, en Somotillo. Esto evidencia que existe ya o ha iniciado lo que nosotros llamamos una transmisión comunitaria, que en cualquier lugar puede ocurrir la transmisión. Hemos escuchado que hay un incremento en el número de personas fallecidas, hablan de 2 en el Mercado Central, hablan de 4 en El Viejo, pero como te digo, no hay datos oficiales. Nosotros no, como epidemiólogo, para mí se me hace muy difícil hacer un análisis si el Ministerio de Salud no provee la información oficial. El Observatorio Ciudadano, en un reporte especial sobre Chinandega, indicó que han recibido información de 24 personas fallecidas de COVID-19, pero solo han verificado 18 de esas muertes. El Ministerio de Salud no ha proporcionado los datos de muestreo, no sabemos cuántas muestras se han tomado, ni cuántas se están tomando. Sí he tenido información de personas que se les achaca haber muerto de COVID que no se les hizo prueba mientras estuvieron en hospital. O sea, la familia no sabe si murió de COVID para protegerla a la familia. Ante el secretismo del MINSA sobre las pruebas, los especialistas médicos se basan en radiografías de tórax para indagar sobre el estado de la pandemia en el departamento. Una fuente médica explicó a Esta Semana que las radiografías revelan un patrón de problemas en los pulmones y que cada día son más los pacientes que lo presentan. Después de Semana Santa, el número de pacientes con esta condición se duplicó en las clínicas de Chinandega a 40 personas por semana. En los últimos días, la cantidad es de casi 10 pacientes diarios. ¿Cómo está saliendo la mayoría de la radiografía? La radiografía dice que la muestra patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué significa vidrio esmerilado? Es que el pulmón está totalmente opaco. Ese es el diagnóstico. Entonces, conclusiones, patrón en vidrio esmerilado en tercio medio de ambos campos pulmonares. Esto ya es un sugerente de que este paciente no te va a sobrevivir si no lo entubas. La emergencia en el Hospital España se refleja en la demanda de ventiladores para entubar a los pacientes en estado crítico. Esta semana, el centro hospitalario recibió varios equipos, aumentando de 4 a 11 ventiladores.
Para contener un colapso del hospital, el MINSA autorizó a las clínicas previsionales a hacerse cargo de algunos casos e ingresarlos a sus centros. Otro cambio es que los doctores de los centros de salud del departamento serán trasladados al hospital para reforzar al personal médico. Están diciendo de que los centros de salud están cerrados. No están cerrados. Lo que la orden ahorita es que van a necesitar refuerzo en el hospital debido a que tenemos 6 médicos menos, ¿ya? Pero no es que están cerrados los centros de salud en ningún momento. La atención se va a seguir dando, únicamente que están clasificando qué médico mandará a apoyar, pero es algo lógico, ¿no? Pero bueno, los médicos no quieren, ¿ya? Eso, pues, van a conseguir. Ellos están la directora del centro hospitalario, el subdirector, el director de la unidad de cuidados intensivos y la jefa de enfermería. Hay un incremento en el número de casos dentro de la comunidad médica y de enfermería y paramédicos que trabajan para el Ministerio de Salud y para organizaciones privadas. La protección es esencial aquí. Nosotros los médicos debemos tomar medidas un poco más extremas. Cualquier paciente que tengamos es un posible caso sospechoso y por lo tanto debemos de utilizar las barreras necesarias para no exponernos al virus. Eso significa viseras, cubrebocas, dependiendo del caso. Si el caso es más violento, siempre utilizamos protección contra sangre. Ante la amenaza de un colapso y el contagio de personal médico en el hospital, los jefes de área decidieron sacar del centro a los familiares de los pacientes y el personal prescindible. Los portones del hospital se abren para pacientes. Si estos pueden caminar, entran solos, y si no, ingresan con un familiar que no puede permanecer en el centro. Todas las ocasiones que existe una emergencia epidemiológica, se suspende todo lo que es programado, especialmente cuando tenés enfermedades infectocontagiosas. Lo que se queda viendo son las urgencias médicas. Todo lo programado hay que suspenderlo, porque consultas externas programadas se suspenden porque eso incrementa el número de casos. Llegás porque tenés inflamado un dedo al hospital y pues hay una situación epidemiológica diferente y podés adquirir en el hospital, por la conglomeración de gente en el hospital, pues una enfermedad contagiosa. Con el Hospital España al borde del colapso y solo atendiendo ciertas emergencias, la población de Chinandega está desprotegida para enfrentar una pandemia que ya deja imágenes inéditas en el departamento. Imágenes dolorosas como las de una madre que reclama a gritos para que la dejen entrar al hospital. ¡No me importa! ¡No me voy si no me voy con mi hijo! ¡No me interesa! ¡Dame lugar! ¡Dame lugar! O un entierro nocturno que se realiza con sigilo. Pero también están las imágenes de la esperanza, la solidaridad y la gratitud con los doctores y el personal médico que se arriesga para salvar vidas. Eso es lo que está pasando en Chinandega, donde desde mediados de esta semana, cuando se realizaron estas entrevistas, hasta el día de hoy, se reporta ya un mayor número de fallecidos y pacientes sospechosos de COVID-19.